Bueno, familia, muy buenas, estamos de vuelta. Compartir un poco de Romanos con ustedes. Voy a ir con partecitas de cada parte, como escogiendo un poco lo mejor de cada. Es de Romanos 7, el pecado que mora en mí. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, este mandamiento, a mí me resultó para muerte. Claro, yo viniendo del mundo me topo con los mandamientos y me doy cuenta que este mandamiento para mí es para muerte, hablando físicamente, bueno, y también espiritualmente. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto me pasaba mucho a mí, que muchas veces hacía cosas que no quería, pero era porque la carne me lo estaba pidiendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, afirmando, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es interesante porque, siguiendo al punto 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, viviendo en el Espíritu. Cuando una vez que vienen estas leyes a mí, yo comienzo a morirme a nivel de que comienzo a matar mis deseos, comienzo a vivir en el Espíritu. Y aquí, por ejemplo, nos explica viviendo en el Espíritu de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne no piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí es cuando uno se renueva en Cristo, se da cuenta de que tiene que comenzar a dominar todos esos impulsos, a matar realmente esos deseos, a comenzar a morir, a hacer morir a la carne. Y es muy, muy duro el proceso, pero el gozo en el Señor y la satisfacción no tiene precio, no tiene precio. Cada uno tendrá algún tipo de adicción, ya sea comida, lo que fuera. Hay que revisar a quién tenés primero en tu vida, si es Dios, la tecnología, la comida, lo que fuera, y comenzar a analizar realmente, porque eso que está en primer lugar en tu vida es lo que se va a llevar la mejor parte de vos. Entonces, esto sobre todo es para los cristianos que en algún momento se desviaron del camino o lo que fuese,
realmente es un momento de volver al Señor y de entender que realmente ya está. Se disfrutó mucho, que luego, conociendo la ley, sobre todo los antiguos cristianos comienzan a sufrir en la carne, haciendo las cosas de la carne, pero ya están en un descontrol frenético de las cosas que van haciendo, ya sea fornicación, ya sea adicciones, lo que fuere, fiestas, lo que sea. Entonces es una invitación para vivir en el Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros, hacernos nacer de nuevo en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto también es cómo piensa Dios sobre quiénes son, cómo son los que le agradan a Él. Porque una cosa es el concepto de la vida, de Dios es el universo, tenés que hacer todo lo que te dicta el corazón. El corazón es engañoso, señores. Lo dice justamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17. Entonces, no es donde te dice el mundo, no es escuchando a tu corazón, no es donde lo que te dicta en general por todos lados. Es totalmente lo contrario. No es seguir a tu corazón, no es hacer todo lo que quieres desorganizadamente, bueno, y organizado te diría, porque hay gente que son súper organizados, pero padecen de tener una vida completamente vacía de la presencia de Dios en sus vidas. Y es un vacío existencial que solo el Creador puede llenar ese vacío. Ese lugar está guardado para Él. Pero hay una buena noticia, que justamente ese espacio está esperando. El Señor está esperando que le abras el corazón para habitar en ese espacio. Entonces, para agradar a Dios hay que ser enemigo de la carne. ¿Estamos claros? Y seguimos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quería compartir este punto con ustedes, de tener esa introspección, de analizar qué es lo que estamos haciendo, si realmente estamos agradando a Dios, y si necesitan hablar alguna cosa, algún consejo, algo, pueden escribirme en el privado, que iré contestando a medida que vaya pudiendo. Muchas gracias los que me han acompañado hasta acá y muchas bendiciones.